moscas, también con desechos, con basurales, pues esto puede llegar a ser favorecido, este microorganismo. Dentro de la clasificación taxonómica corresponde el reino de bacteria, del filo de las proteobacterias, de la clase Epsilon Proteobacteria, de la orden Campylobacteriales, de la familia Helicobacteriaceae, del género Helicobacter y la especie Helicobacter pylori. Ya, entonces es una bacteria que es más característica a nivel gástrico. Ya, entonces no va a llegar a afectar a nivel intestinal, excepto a nivel del duodeno, que sí podría llegar a presentar, ¿no?, úlceras. Pero es más a nivel del cardias, es donde es más frecuente, a nivel del píloro. Existen más de 30 especies pertenecientes al género Helicobacter de distinta localización. Helicobacter pylori es más preferentemente en humanos, pero también otro tipo de géneros pueden llegar a afectar a otros animales, ¿ya? Pero en humanos, donde se ha encontrado más frecuentemente es Helicobacter pylori, Helicobacter sinaedi, Fenellide, Cepa meis, Puliorum, Rapini, Heymanni, entonces son varias especies, ¿no? Pero algunas de esas especies puede llegar también a afectar a los animales. Existen algunos artículos en los cuales nos podrían orientar un poquito sobre la epidemiología, ¿ya? Este artículo es del 2013 y aquí es muy interesante porque casi no ha variado mucho en la actualidad. La edad más frecuente es entre 19 y 24 años, ¿ya? Y pues en un segundo, se podría decir casi muy cerca, está de entre 25 y 59 años. Y también el sexo más afectado va a ser el sexo masculino. De repente puede ser por la razón del trabajo, por estar más consumiendo comida de dudosa procedencia, sin la debida protección higiénica. Y a nivel socioeconómico, pues es un poquito interesante el resultado porque es entre bajo y alto, ¿ya? Y los hallazgos endoscópicos aquí está más relacionado con las gastritis crónicas, con la úlcera duodenal. Les decía, ¿no?, que si bien no parece ser tan frecuente, pues podría ser porque es a nivel del píloro en donde está mayormente afectado. Y también la gastritis crónica con úlcera gástrica que se encuentra en segundo plano. Luego las gastritis crónicas y el esófago gastroduodenoscopía dentro de los parámetros normales en un mínimo porcentaje. Esto va a depender mucho tanto de las características del parásito, como también va a depender también de las características del hospedador. Los que dependen del parásito son más que todos sus factores de virulencia y también la carga bacteriana, perdón, me estoy confundiendo con parásito. La carga bacteriana va a depender bastante, ¿no? Porque a mayor reinfecciones o que sea ya un proceso ya crónico, un comportamiento demasiado grave en cuanto a la falta de higiene, entonces esto puede llegar a influenciar mucho sobre la presencia del Helicobacter pylori. Y también algunos factores que dependen del hospedador, que van a ser la falta de higiene, y también la inmunidad, si tiene baja inmunidad, o de repente está consumiendo bebidas alcohólicas, también algunos medicamentos como ser los AINES pueden llegar a influir y también el estrés. Todo eso influye porque, como les decía, el Helicobacter pylori está muy favorecido por el ácido clorhídrico. Veamos por qué. Bueno, antes de mostrarles, esta va a ser una tabla ya pues del 2021 y más que todo lo que quería mostrar es la edad. De 35 a 44 años es es la edad más afectada, es la edad adulta. Y es lo que actualmente está digamos, sucediendo en nuestro medio, ¿no? Bueno, hay mínimo porcentaje en otras edades, pero ustedes se pueden dar cuenta que aquí ya no hay, digamos, niños de corta edad, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en las vías respiratorias, que son más susceptibles los niños, ¿no? Aquí tal vez, digamos, la edad adulta, pero en primer plano siempre va a estar estas edades, ¿no? De 35 a 44 años, de repente puede ser por las condiciones de trabajo
o de los hábitos, sobre todo, ¿no? Los hábitos alimenticios que tiene la mayoría, ¿no? Que come fuera de su casa. Dentro de otras características generales, se encuentran las células epiteliales gástricas secretoras de moco. El Helicobacter pylori es prácticamente una bacteria invasiva, ingresa al epitelio, puede llegar a traspasar, porque gracias a los digamos, los flagelos que presenta, pues eso le favorece mucho en el movimiento y por tener esa característica de ser invasiva. Requiere ciertas condiciones especiales para su desarrollo. Es de crecimiento muy lento y de repente sí es un poco exigente porque necesita un medio que tenga peptona, que tenga carne desfibrinada de carnero y también levadura, ¿no? Y sus colonias van a ser, como ustedes pueden ver en la imagen, como puntiformes, blanquecinos, diseminados por todo lo que es el medio de cultivo. Sin embargo, eso solamente les muestro porque es parte de la fisiología del Helicobacter pylori. En realidad, no es el principal método de diagnóstico, ya ojo, no es el principal método de diagnóstico. Vamos a ver más adelante cuál es el más utilizado. Ahí te vamos a admitir a sus compañeros. Ya, ahora sí vamos a continuar. A diferencia de las campilobacterias, esas que presentan múltiples flagelos, esos van a presentar flagelos en un solo polo, ¿ya? Y ustedes pueden llegar a diferenciar eso y en las formas bacterianas también. Son bacilos que presentan flagelos en un solo polo, ya que pueden ser de 3, 4 flagelos que va a presentar. Ya hemos mencionado las características de las colonias. Vamos con la siguiente diapositiva. El desarrollo, ya hemos mencionado que es de crecimiento muy lento, prácticamente es muy exigente. Obviamente el cultivo va a ser 48 horas con 36 a 37 grados centígrados. Presenta microaerofilia, ¿no? Y también algunas moléculas como el nitrógeno 85%, dióxido de carbono 10% y 5% de oxígeno, y se desarrolla a temperatura de 37, ¿no? Como les decía, y algunas sustancias que ayudan a su identificación, que son pruebas bioquímicas, van a ser catalasa, oxidasa y ureasa positiva, ¿no? Sobre todo ureasa positiva, vamos a ver ahorita que la más importante, porque presenta una enzima que se llama la ureasa, y es el principal factor de virulencia del Helicobacter pylori, ¿ya? Porque es el principal factor de virulencia, porque este puede llegar a liberar lo que van a ser dióxido de carbono y puede llegar a transformar lo que va a ser la urea, ¿no? A partir de la urea se forma lo que va a ser el CO2. Y también otro factor de virulencia importante van a ser los flagelos, ya los flagelos que le ayudan en la invasión y también en el movimiento. Y varios factores de virulencia, también algunos lipopolisacáridos, que estos van a llegar a inducir al proceso de inflamación, porque una vez que estos invaden, entran en contacto, no se encuentran aquí las adhesinas, pero también presenta moléculas adhesinas que le permiten la unión. De hecho, estas moléculas, la CAG-A, por ejemplo, y la BACA también pueden llegar a influir en la adherencia. Esas se adhieren y luego pueden llegar a invadir, ¿no? Y al producir eso, los lipopolisacáridos inducen lo que va a ser un proceso inflamatorio, y cual va a llegar a el sistema inmunológico a estimularse, y a manera de querer eliminar al Helicobacter pylori, elimina a las células dañadas, a las células que el Helicobacter pylori invade, y por lo tanto se produce lo que es un proceso inflamatorio. Luego también se tienen otras proteinasas y algunas enzimas que van a ser las mucinasas, que degradan lo que es la mucina, que es parte de la protección del mucus, de la mucosa gástrica. Tenemos las proteasas, también lipasas, ¿ya? Y también tenemos algunas moléculas de tipo 4 que son secretoras, y estas también van a llegar a producir, ¿no?, algún daño. Más que todo son histolíticas, van a producir daño en las células, y sobre todo lo que es este CAG-A va a inducir lo que va a ser no solo un proceso de inflamación, sino que podría modificar a las mismas células y volverlas células displásicas,
ya de las cuales estas van a cambiar de alguna manera su función. Y metaplasia es ya cuando existe una deformación prácticamente de estas células y pueden llegar a inducir lo que es el cáncer gástrico. Aquí vemos el Helicobacter pylori cómo invade a nivel del epitelio intestinal, prácticamente pasa lo que es esta barrera, con ayuda de sus flagelos pasa lo que es su mucosa, pasa la mucosa, incluso puede llegar a la muscular, a la serosa y va a ir inclusive a la circulación, ¿no? Y parte de lo que es la circulación tendría que llegar donde está el lugar afectado y poder de alguna manera hacer una reposición o tratar de eliminar lo que es el Helicobacter pylori y por eso también provoca lo que va a ser la muerte, la apoptosis de estas células. Seguimos con la patogenia. Entonces, la principal afectación que va a producir va a ser la adherencia a nivel de la mucosa gástrica, ¿ya? Y luego de que se produce esta adherencia por las moléculas que nosotros ya hemos mencionado, ¿ya? Eso es su principal afectación. No confundiremos con su principal, ¿cómo se dice? Toxicidad, no es toxicidad, tu principal factor de virulencia, ¿no? Ya hemos mencionado cuál es. Esa va a ser su principal afección. Acción patógena va a ser la adherencia a la mucosa gástrica. Luego la respuesta inflamatoria inicial, que va a estar, donde van a estar presentes tanto los neutrófilos, los macrófagos, y de alguna manera también van a provocar una inflamación a ese nivel. Luego las gastritis crónicas que se dan en personas totalmente colonizadas, y eso les había indicado, ¿no? Inicialmente puede ser como que asintomática y de alguna manera puede llegar a tratar de eliminarse el Helicobacter pylori, pero el Helicobacter pylori tiene muchos factores de virulencia y ustedes han podido ver, son varias toxinas y varios factores. Son factores de adherencia que tiene, también son factores de invasividad, como son los flagelos, ¿no? Y si de alguna manera eso le ayuda a que se pueden llegar a prácticamente a pegar a nivel de la mucosa, ¿sí? Y por los movimientos intestinales, gástricos y también por los alimentos que pasan por el tubo digestivo, entonces podrían llegar a eliminar al microorganismo, pero el microorganismo es tan fuerte que se adhiere a la mucosa. Entonces es por eso que es muy difícil la eliminación de ese microorganismo, ¿no? Entonces se necesita lo que es inclusive un tratamiento muy prolongado. Pero si son poca carga bacteriana, entonces como que podría, digamos, ya no producir los síntomas y de hecho la persona no puede ser muy afectada, pero si sobrepasa la carga bacteriana, si son muchos los microorganismos presentes y que además están participando algunos factores de riesgo, como ser el alcoholismo, el cigarro, el tabaquismo, y otros con la ingesta de AINES, por ejemplo, entonces eso va a beneficiar al microorganismo. Entonces son factores que pueden llegar a influir. De la misma manera, en esta imagen nos muestra de qué manera invade, se adhiere previamente y luego pasa a lo que va a ser el epitelio y a nivel del epitelio libera lo que son esas sus moléculas que tiene de patogenicidad, todos sus factores de virulencia que van a llegar a afectar a la célula y la célula va a tratar de defenderse y esta pues prácticamente no. Hay alguna bibliografía que incluso esas presentan una molécula, las coagulasas que promueven lo que va a ser la coagulación de los glóbulos rojos y estos va a formar varios coágulos con el afán de protegerse y pues en algún momento esos coágulos que se han formado en la mucosa puede llegar a ser expulsados ya sea por vía digestiva superior o vía digestiva inferior. Y eso lo conocemos como hematemesis o conocemos como melenas, ¿no? Las hematemesis son las vómito con sangre y las melenas van a ser heces con sangre o estrías de sangre. ¿Ya? Entonces esos van a ser por los factores de patogenicidad que tiene el Helicobacter pylori. Ahí vemos, ¿no? Cómo ingresa y cómo se aloja prácticamente. Eso es una bacteria que prácticamente coloniza y se aloja a ese nivel, o sea, es como su casa ahí en la mucosa y libera todos los factores de virulencia para evitar que se pueda hacer
puede ser eliminado. Bueno, ahí vemos a los distintos factores de virulencia, ¿ya? Va a promover lo que va a ser la estimulación de la interleucina 8. Luego se produce lo que es la adherencia hacia los neutrófilos, ¿ya? Y también a los factores activador de las plaquetas para que estos puedan llegar a promover estas tres factores de virulencia para que se produzca lo que es una inflamación a nivel de la mucosa. Luego tenemos los lipopolisacáridos que va a provocar la evasión del sistema inmunológico y la ureasa, ¿no? Que va a utilizar lo que va a ser el ácido clorhídrico para la liberación de otras moléculas como ser urea, o bueno, a partir de la urea, ¿no? El ácido úrico y también el dióxido de carbono. Entonces las adhesinas, tenemos la ureasa, ya la vaca, las proteínas de shock térmico, que también va a ser, una vez que se disemina, este va a llegar a actuar y va a producir fiebre, ¿no? Pero una vez que se disemina, son casos muy raros porque la bacteria actúa más a nivel local, muy rara vez se lo encuentra por vía sistémica. Por lo tanto, como se ve más a nivel local, se observa tras una esófago-duodenoscopía, se observan las lesiones que presentan, ¿no? Y esa va a ser a nivel de la úlcera duodenal, donde se presenta prácticamente un compromiso de la mucosa muy importante, con presencia de coágulos a nivel de la parte central y pues zonas eritematosas. Bueno, en otra cosa se ven como un tejido muerto alrededor de las úlceras. Es más frecuente en varones, como lo habíamos mencionado. Va a producir lo que es un síndrome de Zolliger-Ellison, que es un síndrome que provoca la liberación de una hormona que se llama la gastrina. Ya, bueno, esa es la lesión a nivel de la región duodenal. También va a presentar otro tipo de lesiones. La úlcera gástrica, por ejemplo, la úlcera gástrica es menos frecuente que la úlcera duodenal. Va a presentar síntomas como ser el dolor epigastrio, vómitos, pueden ser pituitosos o alimentarios, ¿no? Que se refiere que son vómitos como presencia de una sangre, pero una sangre algo digerida. El dolor, el de la úlcera gástrica, se produce cuando uno ingiere los alimentos, ¿no? Pero la úlcera duodenal, o sea, es al revés. Cuando el estómago está vacío, es más, los síntomas son más importantes en una úlcera duodenal cuando el estómago está vacío, y cuando uno consume alimentos, es más presente en la úlcera gástrica. Eso es lo que les mencionaba, la hemorragia digestiva alta, ya que según algún factor de virulencia que presenta el Helicobacter pylori, este puede llegar a unir, digamos, a producir varios coágulos al nivel de la úlcera para evitar que este pueda dañarlo, el sistema inmunitario, y esos coágulos que se han formado pueden llegar a ser eliminados, o también algunos vasos, ¿no? Que también se ven afectados por la invasión de esta bacteria. Es como que se defiende, entonces esta se va a presentar hematemesis, puede estar inclusive inestable porque, a ver, voy a ver, ¿se está viendo mis diapositivas? Espérenme un ratito. Sí, Mariela, ¿quieres decir algo? Bueno, lo que pasa es que estoy en media carretera, pero tengo buena señal, eso sí podría asegurar. Ya, vamos a seguir. Entonces les decía que en la hemorragia digestiva alta el paciente puede estar inestable porque está perdiendo sangre, se puede llegar a descompensar, los alimentos ya no se pueden digerir. Entonces, pues es una situación en la cual se tiene que valorar, ya sea para la internación o un manejo intrahospitalario para el paciente. En estos casos no tiene un manejo ambulatorio. Y el cáncer gástrico puede ser ya cuando ya es un proceso crónico, cuando ya no
no se realiza un tratamiento previo, cuando hay bastante descuido y pues el Helicobacter pylori se ve colonizado casi toda la mucosa gástrica y pues se van a llegar a formar, ¿no? Como les decía, las displasias, las famosas displasias favorecidas por esas moléculas que les había indicado. Puede ser incluso inicialmente asintomático, pero cuando en cualquier cáncer, ¿no? Existe el predominio de pérdida de peso, ¿no? Y pues si a esta pérdida de peso se añade lo que es el dolor abdominal, estaríamos sospechando de un cáncer gástrico, ya que pues la pérdida de peso puede ser por otras razones, ¿no? Puede ser tuberculosis pulmonar, puede ser tuberculosis extraintestinal. Sin embargo, en estos casos sí se toman en cuenta. Les voy a enviar un link, por favor, me lo van a llenar. Como les había indicado, vamos a controlar la asistencia. Esperen un ratito, como estoy con otra. Sobre todo los de mi grupo, ¿no? Bien, pueden ir llenando el formulario. Bien, entonces les decía que el cáncer gástrico pues es una complicación del Helicobacter pylori, pero previo al cáncer gástrico obviamente se han presentado úlceras, ¿no? Úlceras que pues han dañado, han invadido, prácticamente han colonizado tanto la mucosa como la submucosa y en algunos casos han llegado a la muscular. Tenemos algunas pruebas de diagnóstico que se tienen que realizar. Obviamente la clínica es muy importante. Exámenes de sangre, pues en algunos casos en donde prácticamente vemos a un paciente descompensado y tenemos que ver si la hemoglobina ha bajado, si los glóbulos rojos de la misma manera al tener, digamos, el sangrado, para hacer un control, ¿no? Si es que tiene algún grado de anemia. También para ver si existe infección. O puede ser el dolor abdominal de otra etiología, que pueden ser parásitos, por ejemplo. Ya, sí, luego puede ser también un examen coproparasitológico, ya que también puede ser por el antígeno específico para el Helicobacter pylori. Biopsia es pues el que más se ha realizado previa a una esófago-duodenoscopía, donde meten prácticamente una especie de tubo, ¿no? Por vía oral, llega al estómago, obtienen una parte de tejido y lo extraen y lo llevan al laboratorio. Y ahí es donde se ve el Helicobacter pylori, ¿no? Y obviamente el daño que ha producido. El cultivo también se realiza, pero pues no es muy frecuente, no es más que todo para vías de investigación. Y pues dentro del cultivo vamos a ver las características del crecimiento. Hay una prueba de diagnóstico que se realiza, que es la prueba del aliento. Qué raro que no esté aquí. Bueno, les comento entonces. La prueba del aliento consiste en que el paciente tenga que ingerir lo que es un urea con carbono 13, ingiere el paciente, se espera un tiempo, unas 2 horas, y se tiene que hacer el aliento que el paciente va a presentar con un aparato, se capta, digamos, ¿no? El dióxido de carbono que va a eliminar, y eso se debe por la presencia de la ureasa que tiene el Helicobacter pylori. Esa es la prueba del aliento. Tenemos diagnósticos diferenciales, sí, por la signosintomatología que presenta, que es bastante inespecífica, y pues como él presenta dolor abdominal intermitente, muchas veces puede ser leve y pues nada más. En algunos casos, cuando ya pues existe la semetemesis, melenas, que son las heces con sangre,
Entonces ya nos hace sospechar, ¿no? Pero ya pues el cuadro está pues algo avanzado, ¿no? Inicialmente pues no se sospecha, a no ser que sí se tiene, digamos, un dolor abdominal de tipo urente, que la mayoría dice tengo gastritis, ¿no? Pero pues, gente muy joven, pero ¿cómo gente muy joven puede tener gastritis? Entonces la principal causa de esa gastritis es precisamente el Helicobacter pylori, ¿no? Y esa gastritis se debe por la hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿no? Es pues como utiliza bastante el Helicobacter pylori y el ácido clorhídrico, existe una hipersecreción, y aparte esa hipersecreción actúa como si fuera un mecanismo de defensa tratando de eliminar al Helicobacter. Hay alguien quiere ingresar, pero no me aparece, aquí está. Bueno, entonces eso en cuanto a los diagnósticos diferenciales, muy en específico, hay que diferenciar de parásitos y de microorganismos de otra etiología. Luego, ahí tenemos, ¿no? Son diagnósticos diferenciales: reflujo, por ejemplo, gastroesofágico, dispepsia funcional ulcerosa, enfermedad biliar, angina pectoris, ¿no? Que es angina de pecho, gastroenteritis viral, pancreatitis, dolor por ruptura esofágica. Pues son varias enfermedades de las cuales se puede diferenciar la patología por el Helicobacter pylori. En cuanto al tratamiento, establecida una necesidad de utilizar una combinación de 2 o 3 compuestos, ¿no? Incluyendo lo que son antimicrobianos y protectores gástricos. Es lo que realmente se hace actualmente. Se tiene que realizar un tratamiento muy prolongado, que puede ser entre 1, 2, inclusive 3 meses, dependiendo de la severidad que presenta el paciente. Obviamente se tiene que hacer previo diagnóstico, ¿no? Para confirmar. Se pueden utilizar protectores gástricos también. Los fármacos más utilizados y más combinados son amoxicilina, de 500 miligramos cada 8 horas, que puede estar acompañada por claritromicina. Eso es lo que actualmente se combina, y obviamente un protector gástrico como es el omeprazol. Si en caso existiera alergia a la amoxicilina, entonces la mejor alternativa sería metronidazol o tinidazol más claritromicina y omeprazol, pero siempre tiene que ir acompañado de un protector gástrico para evitar también la irritabilidad que producen estos fármacos, ¿no? Los factores de riesgo, que pueden ser genéticos, pues muy poco probable. Hay unas personas que podrían estar predispuestas, ¿no? a sufrir la lesión por el Helicobacter pylori, pero lo más común, lo más frecuente es la ingesta de alimentos contaminados, alimentos de la calle, mal preparados, con mala higiene. Entonces pues son un factor de riesgo más importante. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones serían tomar medidas preventivas, sobre todo el lavado de manos, la higiene de los alimentos, hacer cocer los alimentos, el agua hervida siempre, y evitar, ¿no? Algunos irritantes como ser el alcohol y los AINES, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de evitar los AINES, ¿no? Hay que ser más preventivo. Y obviamente medidas de control, que son las de saneamiento ambiental, ¿no? Que pues es necesario el agua potable, es necesario la presencia de baños, letrinas, etcétera, ¿no? Entonces son aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Esto sería entonces en cuanto a la teórica del Helicobacter pylori. No sé si existe alguna pregunta. Con mucha dificultad, porque estoy en carretera y hay muchos autos, pero igual los puedo escuchar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno, ha sido solamente por esta vez, y luego ya coordinamos una teórica presencial, o pues creo que ya incluso han dado ya un colega. Evelyn, ¿tienes alguna pregunta? Puedes activar tu micrófono, porque estoy ahorita con pantalla como completa. Hola. Tenía una pregunta, dice...
Bueno, creo que no, se equivocó. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan llenado el formulario, todas las personas que han estado presentes, ¿no? Y realmente les va a servir. Ahora sí que voy a tomar en cuenta esto, ¿no? Les va a servir en algún momento. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Corazones.